A ver, amor a Ucrania, generosidad con ellos, eso es lo de menos. Son los intereses de Estados Unidos, Europa, los que están en juego. Rusia no puede ganar. Así de sincero y algo cínico ha sido Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Han sido sus palabras. No le hemos leído la mente. Lo ha dicho Borrell en una entrevista con la CNN. Ucrania puede seguir mandando soldados a caer en el campo de batalla. ¿Qué importa? Los intereses de Estados Unidos y Europa están por encima de todo. No hay más, no hay menos. Cosa de negocios. Lo dijo Borrell, reiteramos. Josep Borrell, en conversación con uno de los medios más representativos del imperio. Una realidad que podría ser quizás una puñalada en el corazón para Zelensky, o tal vez no. O tal vez el propio Zelensky entiende que esas son las reglas del juego. Para hablar de este asunto y, por supuesto, mucho más de lo que está pasando ahora mismo en Ucrania y en Rusia, se encuentra con nosotros un invitado de lujo, quien es el señor Ariel Umpierres, un amigo, un hermano de la Casa de Prensa Alternativa. Él es historiador, analista internacional. Ya usted lo debe conocer. Yo siempre bendecido, afortunado de tenerlo aquí en esta mesa conmigo. Ariel, bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás, Enzo? Muchas gracias por tus generosas palabras. Aquí estoy siempre, claro, un amigo de la casa, claro que sí. Muchas gracias, Ariel. Y bueno, vamos a hablar de esta situación. Vamos a hablar, digamos, con respecto a esta mirada de Borrell. Borrell, quien se ha sincerado, obviamente diciendo algo que todos ya lo habíamos dicho, pero da cuenta también de una nueva etapa en el discurso que maneja por lo menos Josep Borrell, quien en algún momento habló de solidaridad, pero ahora de plano descarta que lo que está pasando ahora mismo, con esa insistencia de enviar armamento a Ucrania, pase por un tema de generosidad. Él dice, literal, no amamos al pueblo ucraniano necesariamente, esto no tiene que ver con un tema de generosidad, es más bien el interés de nosotros, Europa, y de ustedes, Estados Unidos, el que está en juego. Rusia no puede ganar de ninguna manera. Opiniones sobre esto, Ariel. Bueno, tú lo has sintetizado muy bien. Recordemos cómo empezó esta historia, cuando del 2014 al 2022, los muchachos allí de la OTAN, los anglo-sionistas de la OTAN, decían que qué barbaridad, que Ucrania era un país soberano y que si Ucrania, el pueblo ucraniano, quería formar parte de la OTAN, quería formar parte de la Unión Europea, y todas esas pretensiones que le estaban imponiendo desde fuera al pueblo ucraniano, si Ucrania quería hacer eso, era un país soberano y que tenía derecho a hacerlo. Es decir, cada país tiene, a lo largo de estos 2 años, ha repetido el mismo karma, el mismo lema, la misma frase. Cada país tiene derecho a ejercer su soberanía y si Ucrania quiere ser de la OTAN, pues tiene derecho a hacerlo. Y a todos nos parecía que eso era, obviamente, tú, ya lo hemos hablado contigo, con el J en muchas oportunidades, todo eso era propaganda para consumo interno de las poblaciones europeas. Entonces le insistían tanto a la gente que mira qué barbaridad, estos rusos no dejan que Ucrania sea un país soberano, dicen eso mientras ayer, los Estados Unidos con aviones franceses y con aviones israelíes, ayer bombardearon Siria. Es un país soberano que en todo caso no les ha pedido que vengan a bombardearles sus ciudades. 3 ciudades bombardearon ayer o antes de ayer, no recuerdo el día. Entonces, para unos está bien la soberanía y el respeto y los derechos humanos. Ahora, al otro que a mí no me gusta, lo bombardeo y porque digo que ahí hay alguien que yo quiero que muera, ¿no? Con aviones franceses, porque hay aviones franceses, hay una flotilla de aviones franceses estacionados en el Líbano y que son funcionales a la OTAN, pertenecen al Comando Unificado de la OTAN. Dicho esto, este paréntesis, vuelvo a lo anterior. Entonces, durante estos 2 años, qué barbaridad, Ucrania tiene derecho a su soberanía y nosotros, europeos,
que somos un continente de derechos humanos, respetuosos de la legalidad internacional, etcétera, vamos a ir a defender a nuestros hermanos ucranianos. Pero en realidad resultó que era todo, o gran parte, era en función de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, de los europeos, pero sobre todo de los Estados Unidos. Porque cuando uno escuche, yo invito a los amigos que nos estén viendo, que se tomen el trabajo de mirar, de poner Borrell, esto que tú acabas de decir, y encontrarán en los buscadores la frase exacta que él dijo. Él dijo, son los intereses de los Estados Unidos. Este hombre, que es el representante, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores, por así decirlo, de toda la Unión Europea, es el comisario encargado de las relaciones internacionales, habla en función de los intereses de una potencia extranjera, que es los Estados Unidos. Finalmente, él no cumple funciones de vocero de los Estados Unidos. Está bien que gana casi 40.000 euros por mes, no paga impuestos, tiene todo tipo de beneficios, desde su casa, desde la corbata que usa hasta donde vive y donde come, se lo pagan los fondos comunitarios. O sea, él no paga nada. Entonces está muy bien que él hable con mucha generosidad para cuidar su trabajo. Pero desde ese lugar él tendría que hablar en función de los intereses de Europa. Y la verdad que si lo miramos desde los intereses de Europa, esta guerra ha sido, por donde se la mire, nefasta. Dejemos de lado el tema más importante, 800.000 muertos en Ucrania, ya es una barbaridad, ya es una catástrofe humanitaria, ya es una catástrofe histórica. Pero dejemos ese aspecto de lado, pensemos en Europa. ¿Qué ha ganado Europa con esto? ¿Qué ha ganado Alemania? Que se le han cerrado fábricas porque se le ha cortado el gas barato, ahora se lo vende Estados Unidos 4 veces más caro. Ha perdido un mercado interesante, como es ese mercado de allí de Rusia. También la obligaron, en el caso de Alemania, a romper sus lazos económicos y comerciales con China. ¿Qué ha ganado el resto de Europa? ¿Qué han ganado los ciudadanos europeos, que cada vez pagan más cara la electricidad, el gas, el combustible? Cada vez hay menos trabajo porque las empresas han perdido una oportunidad de negocio. No lo sé. Y además de eso, no solamente no han ganado, sino que han debido destinar gran parte del presupuesto de sus gobiernos, y ahora lo van a aumentar, en función del gasto militar. Entonces, en lugar de mejorar los hospitales, las escuelas, las pensiones de los viejos, de mejorar las condiciones de vida, las infraestructuras, los buses, las calles, en vez de hacer eso, no, el dinero hay que destinarlo a armamento. No solamente el armamento que le han enviado a Ucrania, sino el que ahora hay que hacer porque vienen los rusos, que son malísimos y que hay que prepararse para la guerra. Entonces, lo de Borrell tiene muchísimas connotaciones. Primero, insisto, desde el día 1 de la guerra de Ucrania, yo hago la misma pregunta en todos los medios en los que aparezco. ¿Cuáles han sido los intereses estratégicos de los europeos en estos 2 años? ¿Qué se ha protegido? ¿Qué se ha ganado? No lo puedo entender. ¿Por qué se metieron en esta guerra? ¿Qué han ganado? Si lo que Rusia quería es muy sencillo, lo que pasa es que la gente no quiere a veces escuchar y le lavan tanto el cerebro con esto de la soberanía. ¿Te acuerdas que ahora ya no, porque la gente se está despertando, pero al principio de todo esto, hace 2 años, cuando aparecíamos en las redes sociales hablando de esto, había alguna, no mucha, pero alguna gente que decía, bueno, pero la soberanía de Ucrania, hoy ya nadie lo dice porque todo el mundo sabe, y ahora Borrell lo ha confesado, que todo eso era una mascarada. Pero encima, ¿qué han ganado los europeos? ¿Qué ganaron? Lo que quería Rusia era la neutralidad de Ucrania. Y doy un ejemplo, porque uno dice, bueno, pero la neutralidad, ¿qué significará la neutralidad? El país que ha sido neutral a lo largo de décadas, aparte de Suiza, aparte de Finlandia, ha sido Austria. Austria, uno diría, bueno, pero Austria está pegado a Alemania. Sí, firmaron hace 70 años, un acuerdo de neutralidad, y en el momento más álgido, más terrible de la Guerra Fría, Austria era un país neutral y sigue siéndolo. Ni con uno ni con otro, y está en el medio.
Es como se diría el jamón del sándwich, está en el medio y sin embargo ha podido ser y ha prosperado y ha crecido y no le mataron a 500.000 soldados o personas y no le destruyeron su país. Entonces, este subterfugio, esta falacia que han inventado los medios de comunicación de los Rothschild a lo largo de estos 2 años de la soberanía de Ucrania, era toda una mentira, porque primero era una mentira, no se buscaba proteger la soberanía. Y segundo, que Europa no ganó nada, es más, perdió mucho. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que todo se hizo en beneficio de los anglosajones, de Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue por ellos que se hizo esta guerra, por razones económicas, para que vendieran su petróleo, su gas más caro, porque muchas empresas europeas se hayan ido entonces a los Estados Unidos, porque Europa esté quebrada, le han quebrado las piernas industriales a Europa. A España ya las había perdido cuando Felipe González, aquel socialdemócrata rastrero y entregado a los anglosajones, a la OTAN, se hace el progresista, pero es un gran traidor a su patria, entregó toda la estructura productiva e industrial que tenía España, que yo conocí bien, la entregó. Todo eso se fue a Europa, Inglaterra, Irlanda, él la entregó, era la condición. España tenía que convertirse en un recreo, en una gran zona de recreo para los europeos, para los alemanes, donde tenían que venir a aprovechar del sol, del clima, de la Costa Brava, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el rol de España, un lugar de recreación, no de producción. Y entonces, digo, todo eso Europa ya lo había perdido, venía mal. Y ahora con esta guerra le han quebrado las piernas industriales. Ya no conviene invertir, bueno, creo que lo he mencionado, la última gran acería, fábrica de acero más grande de Alemania y de Europa, cerró sus puertas hace 2 o 3 meses. Una parte se fue a China, otra parte se fue a Estados Unidos, y todos esos trabajadores y esa capacidad industrial, ¿dónde quedó? Entonces, Borrell lo que hizo fue sincerar un estado de situación. Dijo, esta es la verdad, esta es la verdad. Lo que le pasara a Ucrania finalmente, si dijeron que era hasta el último ucraniano, y ya han matado 800.000, imagínate qué barbaridad, esta gente es demencial. Entonces, ni siquiera era por los intereses estratégicos de Ucrania, tampoco por los de Europa. Entonces, ¿de quién eran? De los anglosajones, Enzo. Definitivamente, Ariel. Y vamos a entrar en un terreno más pantanoso porque Borrell mismo lo dice, habla de Estados Unidos, habla de un interés de Estados Unidos en el conflicto, y Rusia, que está en conflicto, por supuesto, y acá digo que entramos en un terreno pantanoso, ya empieza a mirar sospechosamente a Washington. Porque sí, Borrell lo acaba de decir, intereses importantísimos de parte de Estados Unidos en esta guerra, y justo hace unos días ocurrió un atentado que, por supuesto, conmocionó al mundo, y vamos a hablar de esto con la delicadeza del caso porque entendemos si es un tema por el que todavía hay investigaciones de por medio. Pero vamos a hablar también, Ariel, de la mirada que tiene Rusia directamente sobre la implicancia de ISIS y cómo en algún momento, yo recuerdo esto porque vi el artículo, allá por el 2022, recuerdo claramente, Sputnik News sacó un informe sobre una mirada, un informe más detallado del Servicio de Inteligencia Exterior ruso y una cercanía entre Washington, o mejor dicho, entre la élite de Washington o los que toman decisiones en Washington e ISIS. Hablaron de una intención de reclutar alrededor de 60 miembros para que vayan a batallar a Ucrania. Un informe, insisto, del Servicio de Inteligencia Exterior ruso que fue divulgado por Sputnik News en el 2022 y que ahora lo traemos a colación. Esto, obviamente, trae consigo miradas más y más suspicaces todavía, Ariel. La implicancia, el vínculo entre la élite, insistimos acá con el término, la élite que gobierna en la potencia del norte, no el país, sino la élite que gobierna, y lo que ocurrió el pasado viernes, Ariel. ¿Qué mirada tienes al respecto? Mira, yo creo que hay que
hay que aclarar una confusión. Porque, claro, esta gente, las agencias de propaganda occidentales tienden a poner todo arriba de la mesa, ¿sabes? Y finalmente se confunde todo. Uno ya no sabe, y vamos al caso concreto, si es el ISIS, si es el ISIS-K, como dijo Kamala Harris, si son los de acá, si son los de allá, si son de Tayikistán, si son los de Uzbekistán. Y en realidad el rol de nosotros, querido Enzo y los analistas, es subir un poco la mirada y mirar la foto un poquito más lejos, porque si no te confunden. Y a las personas, a los ciudadanos y a quienes nos están viendo, a la audiencia, también tienden a confundirla. Yo dije de entrada, a las 2 horas de cometido el terrible atentado, en una cadena de televisión española, yo dije estas palabras. Fueron la CIA y el MI6. Mucha gente quizás no sepa, el MI6 es la CIA de Gran Bretaña, es el organismo de seguridad exterior, de contraespionaje, la CIA inglesa, para que se entienda. Y yo dije, fueron la CIA y el MI6. Y entonces allí empezaron con el periodista en ese momento, que no tenía muy presente los temas, me dijo, bueno, pero la CIA, ¿por qué? Si son los yihadistas o son los mujahidines, y si vienen de Siria o si vienen... Muchachos, la cosa es muy sencilla. Todos esos grupos extremistas islámicos, ISIS, Estado Islámico, Daesh, Al-Qaeda, todos los grupos que están en el norte de África, allí en la zona del Sahel, Al-Qaeda, Sahel y después bueno, tienen nombres todos exóticos. Todos esos grupos, todos pertenecen a la misma matriz, tienen salieron del mismo vientre, fueron paridos por el mismo vientre. ¿Cuál es ese vientre? La CIA y el MI6. ¿Cuál es la razón de todo esto? Después de la guerra de Vietnam, me remonto muy brevemente, 1975, las poblaciones, las opiniones públicas, sobre todo de los Estados Unidos y de Europa, no aceptaban más, les era insoportable que parte de sus soldados volvieran en sacos, volvieran muertos. Era inadmisible que fueran a invadir países, masacrar pueblos. Hasta ahí todo bien, pero que volvieran parte de sus soldados muertos era inadmisible. Entonces, ¿qué inventaron? Y sobre todo Bush, después de las Torres Gemelas, en aquello de ir a invadir Irak y Afganistán, que fue los famosos contratistas y las organizaciones proxy, como se llama. Es decir, no vayamos nosotros a hacer el fronting de la guerra, mejor lo que hacemos es reclutamos islámicos de algún lado, de algún país. En general eran todos de Irak, de Afganistán, de la propia Arabia Saudí, de toda esa región, que además representan el estereotipo del terrorista. Morochitos, barbas, mal vestidos, con ropa medio rara, quizá le falte un diente, hablan un idioma rarísimo, grita Alá, Alá, eso, y se ponen un turbante en la cabeza, andan descalzos, andan con Kalashnikov, o sea, el estereotipo perfecto del indeseable, del indeseable. Y a estos los armamos, los entrenamos, les damos dinero, los financiamos, los llevamos de un lado a otro en aviones de la CIA, los llevamos a un goma, y hacen la guerra por nosotros. Y encima, si mueren o los capturan, no son nuestros, son de otro país, no tienen nada que ver, y nos cuestan más baratos. Porque los soldados norteamericanos o británicos puestos en zona de combate son muy caros. El uniforme, el armamento, la tecnología, les tienen que dar Viagra, les tienen que dar apoyo psicológico, pensiones si se mueren, y además tiene el costo de publicidad nefasto para el país. O sea que el negocio era redondito. Y esto se puso definitivamente a prueba, o inicialmente a prueba, en la guerra allí en Afganistán, cuando estaban los rusos. Por eso digo, después de la guerra de Vietnam, acordemos, Rusia invadió Afganistán, creo que en 1979, 80, hasta el 89. Fueron esos 10 años en los que Rusia había invadido Afganistán por razones X
y allí se pusieron a todos estos grupos mujahidines, que lo representó perfectamente bien. Todo el mundo se va a acordar de la película Rambo 3, cuando Rambo va allí y lucha contra esos salvajes, y él solo, como siempre, con una ametralladora y un cuchillo, les gana a todos los rusos. A helicóptero, portaaviones, él solo vence a todos. Bueno, pero recuerden esa imagen de ese país polvoriento, sucio, atrasado, bueno, eso, ahora, eso se perfeccionó, como decía, después de, disculpa que sea tan largo, Enzo, pero creo que sirve para especificar esto. Esto se perfeccionó después de cuando la invasión a Irak en el 2003 y se afinó aún más cuando muchos de los altos oficiales, sobre todo altos oficiales iraquíes, que eran del ejército, de la Guardia Republicana de Saddam, fueron capturados y puestos presos en la prisión de Mosul, en la ciudad de Mosul, allí en Irak. Y los tenían allí, obviamente, durante 2 o 3 años, hasta que se les ocurrió una brillante idea. Dijeron, ¿por qué no usamos, porque ellos usan a las personas, usamos a estos combatientes, a estas personas que además tienen mucha experiencia militar, eran altos oficiales del ejército, y los organizamos en eso que después dio en llamarse el ISIS. El Estado Islámico, y esta es la conclusión, el Estado Islámico, esos fanáticos que se vestían de negro y ocuparon la mitad de Siria y demás, eran sus comandantes, todos ex oficiales iraquíes del ejército de Saddam, entrenados por la CIA, liberados de esa prisión de Mosul, liberados, entrenados, y los demás eran todos combatientes de esa región, comprados. ¿Y qué pasó? Se los mandó a Siria, que era al enemigo, Bashar al-Assad, el presidente de Siria, era el enemigo a destruir, porque así lo pedía Israel. Para Israel su enemigo principal en ese momento eran Siria e Irán. Los mandaron allí desde el 2012, 2014, pelearon contra Bashar al-Assad hasta el 2017 en que Rusia definitivamente les ganó. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Todos estos grupos, incluidos los que están en África del Norte, Al-Qaeda, todos esos grupos, son lo que podría llamarse como si fuera una marca que tú compras. Tiene un nombre específico comercial, pero tú compras la marca de, por ejemplo, una marca de hamburguesas, esa famosa de los arcos amarillos, y tú dices, bueno, yo quiero la representación de esa marca aquí en mi pueblo, en mi ciudad, y te la venden. Y ellos arman esas marcas, esas franquicias, ese era el término que quería decir. Todos estos grupos son franquicias que estoy ridiculizando, golpean la CIA y dice, yo quiero quiero armar un grupo ISIS, Al-Qaeda, cualquiera de estos para combatir en algo que a ustedes les sirva, obviamente, y ellos te lo financian. Y tengo acá 4 o 5 desesperados, muertos de hambre, que los entreno, los hago pelear, como estos que aparecieron, estos 4, les viste la cara, estos 4 que atentaron allí en Moscú. Bueno, venían de donde, no importa de dónde vengan, no importa quiénes sean, ni qué sigla dicen que representan. Todos tienen el mismo vientre, son paridos por el mismo vientre, CIA o MI6. Entonces, lo que quiero decir es que no hay que discutir mucho, no hay que entrar en las discusiones que llevan a la confusión. Si son del ISIS, si son de Al-Qaeda, si son de un grupo, si son del otro. Se comandan desde Langley, en Virginia, en los Estados Unidos. De ahí se decide todo. Y antes de poner los operativos, y esto es muy importante, se le pregunta al presidente, no es que el presidente de los Estados Unidos está ajeno a esto. Estas decisiones las toma definitivamente el presidente de los Estados Unidos. Dónde combatir, dónde atacar, qué intervenir y qué no. La ventaja de todo eso es que como son estos desesperados de allá, que no tienen nada que ver con el Islam, nada que ver con el Islam. Por eso hay que dejar de lado todas estas cosas de peleas religiosas. El Islam no tiene nada que ver con esto. Entonces, la ventaja de todo esto es que si los capturan, como estos 3, estos 4 o 6, ya son 7, no recuerdo. No, bueno, son de Tayikistán, son de Uzbekistán, son de Siria, son de Afganistán. Yo no los conozco. Es como la serie en Misión Imposible. ¿Te acuerdas que siempre en Misión Imposible empieza diciendo, si a usted lo capturan, nosotros no tenemos nada que ver, usted está libero? Bueno, esto es lo mismo, son proxies que los usan
con mucho dinero, con mucho dinero. Yo dije en ese momento, por la información que tenía, que me llegaba en ese momento, apenas ocurrido esto, que un atentado de esta naturaleza representa más o menos 250.000 a 500.000 dólares. Esto me llegó en ese instante, pocos minutos antes desde Washington. Pero parece que lo hicieron por mucho menos. Imagínate, una operación de ese tipo, organizada con soldados, con operaciones especiales y demás, desde Washington o desde Londres, es mucho más caro y mucho más malo, me parece redundante, publicitariamente. Así puede, imagínate que en vez de ser 4 tayiquistanos hubieran sido 4 británicos o 4 norteamericanos. ¿Cómo lo explica Kamala Harris? Entonces, con cara de piedra, Kamala Harris, Jorby, el representante del Pentágono, puede decir, no, nosotros no sabemos nada, no tenemos nada. Es más, probablemente haya sido un autoatentado de Putin. Disculpa que haya sido tan largo, querido Enzo. Ariel, es importante conocer todo el contexto, en definitiva. Con toda la ilustración que nos has dado, creo que para el público va quedando claro por dónde viene esa mano. De hecho, la figura de Ucrania no podemos sacarla de esta, y lo voy a consultar ahora mismo, Ariel, de esta historia, de esta trama, porque claro, fue en Ucrania donde se empezó a hablar sobre un autoatentado, esa era la mirada. Desde Estados Seguramente. Unidos, la mirada era, bueno, señores, lamentamos lo ocurrido, pero debemos descartar de plano que Ucrania tenga algo que ver. Por supuesto, María Zaharova se mostró muy iracunda con esta posición de parte de Estados Unidos. Le pareció rarísimo que sean tan concluyentes en apenas que 1 hora y media después del atentado, más o menos. Bueno, fue más o menos la mirada que tuvo la Casa Blanca. Pero ahora ha salido a hablar precisamente, si es que entramos en detalles de personalidades y gente vinculada al gobierno y el tema de seguridad, Alexander Orkinov, si mal no recuerdo, fue hace unas cuantas horas, hablando sobre cuál es la posición que plantea Rusia. Literal, él evidentemente está dando una mirada después de una investigación exhaustiva en la cual el Servicio de Seguridad ruso, Servicio Federal, habla ya de una huella ucraniana. Hablan ya de una implicancia directa de parte de los ucranianos. Ya Putin lo había advertido, de hecho, hace un par de días había hablado sobre un plan, una trama que tenían estos 4 sujetos que fueron capturados, unas facilidades que se les iban a dar para cruzar la frontera y refugiarse en Ucrania. Ariel, ¿qué mirada tienes al respecto? Mira, estos son todos los mismos, son todos músicos de la misma orquesta. Obviamente que una operación de esta naturaleza, como también fue el sabotaje al Nord Stream 2, Ucrania, digo Zelensky, por decir de alguna manera sintética, lo que comanda Ucrania, o Zelensky, no lo pudieron ejecutar solos, no podrían haberlo ejecutado solos por razones técnicas, de infraestructura, de organización y demás. Pero sin lugar a dudas, la logística o una parte de la logística la puso Ucrania. Por eso digo, son todos músicos de la misma orquesta. Uno toca un instrumento y otro toca otro, pero todos tocan en la misma orquesta y la misma melodía, que es odiar a Rusia, generar más guerra, provocar la catástrofe humanitaria dentro de Ucrania. Todos tocan la misma melodía. Entonces, por eso no hay que, mira, no sé si será porque he trabajado 30 años en ese ambiente, es que no quiero perder tiempo en elucubraciones, si tuvo que ver o no tuvo. Claro que tuvo que ver Ucrania, claro que Zelensky sabía. Si un día antes estaba Jack Sullivan, el director del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, el hombre que habla de seguridad con el presidente, que está por arriba del Pentágono, y demás, estuvo de sorpresa, así aparece en los periódicos, de sorpresa en Kiev. ¿Y a qué fue a Kiev de sorpresa el día anterior a terrible atentado? Yo me imagino que habrá ido a ver a ponerse de acuerdo en qué se iba a decir, cómo iban a reaccionar,
que tuvieran cuidado porque probablemente hubiera una reacción dura de parte de Putin. Digamos, no hay que volverse loco, es muy sencillo. Esta gente trabaja al unísono, trabajan de acuerdo. Obviamente que los que conducen, los jefes, son norteamericanos y británicos. Norteamericanos y británicos son las cabezas, no solamente desde el punto de vista militar. Recordemos que el Comando Integrado de la OTAN está conducido por un general 4 estrellas de los Estados Unidos, desde siempre, no es nuevo. Quien dirige la OTAN militarmente, que es un pacto militar, una alianza militar, es un general 4 estrellas de los Estados Unidos, es el que manda. Y la política se manda desde Londres y desde Washington. El resto acompañan, ¿no es cierto? Entonces, ¿que Ucrania tuvo que ver en esto? Sin duda. ¿Que Zelensky sabía? Claro que sabía, no hay la más mínima duda, la más remota posibilidad de que no lo supiera, no existe. Había estado el director de la CIA hacía 2 semanas, menos de 2 semanas, también. Billy Barnes estuvo allí, también de sorpresa. Estaban organizando, poniendo, digamos, armonizando las cosas. Después, aparentemente, por lo que dijo el presidente Putin, no hay por qué no creerle, se estaban escapando hacia Ucrania. Esto me lo dijeron italianos, esto que voy a decir ahora, que había sobre el río, creo que el Dnieper, no sé dónde, un barco esperándolos. Bueno, del lado ucraniano, nada se hace, no se mueve una hoja del lado ucraniano sin que lo sepa Zelensky y por consiguiente los muchachos de Washington y de Londres. Yo creo que creo que la gente, no se puede, los medios de comunicación se burlan demasiado de la incredulidad de la gente, del público. Esto es muy sencillo, lo organizaron ellos. Y yo, es más, te voy a decir una cosa que te va a sorprender y a los amigos espero que no les sorprenda. A ver. Yo digo, bueno, lo lamento porque murieron 140 personas, 200 heridos, una cosa espantosa, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, son las reglas de la guerra. Tú me atacas, en este caso, con razón o sin razón, eso ya hemos dicho que tiene razón Rusia. Pero yo, Zelensky, reacciono y te tiro donde puedo, te tiro un misil, te tiro lo que tengo. Es la ley de la guerra. Tampoco nos vamos a poner a llorar porque el otro reacciona. Lo que me parece mal es que intervengan potencias extranjeras tirando la piedra y escondiendo la mano. Entonces hay que reconocer que Rusia le está ganando a 35 países. Entonces digamos, bueno, miren, la verdad que nos está ganando. No es que le está ganando a Ucrania, le está ganando a Gran Bretaña, a Alemania, a Francia, a los Estados Unidos, a Japón, a Corea del Sur, a Canadá, a Australia y a todos los países europeos. Y encima con toda la propaganda en contra, le está ganando. Pero claro, nadie quiere reconocer que esto han sido ellos. El gasoducto que hace 1 año y medio sabotearon allí en el mar Báltico, lo hicieron ellos. Pero me acuerdo que lo mismo que ahora estamos conversando, no ahora contigo, pero en estos días se discutió en aquel momento. ¿Y quién habrá sido? ¿Y quién habrá sido? Pero no sé, que tiene que ser ciego o demasiado ingenuo para no saber que habían sido ellos. Y después tuvo que venir el gran periodista, que, bueno, ahora no me sale su nombre, norteamericano, a reconocer Hersh. A reconocer en el New York Times fuimos nosotros. Bueno, y todavía hay gente que duda. Hay medios que dicen, no, habría que ver porque no estamos seguros. Enzo. Ariel, esto que acabas de decir, en verdad, yo en cierto modo entiendo por dónde va la mirada, efectivamente. Claro, dicen, ¿no? Dicen que la guerra y el amor todo se vale. Es una frase, un clásico, ¿no? Que lo entendemos. Pero entonces vamos atando cabos. Tenemos a Alexander Pornikov hablando sobre una implicancia de Ucrania, y obviamente el Servicio Federal de Seguridad rusa lo habla porque tiene pruebas en la mano, pero acá entramos a otro terreno pantanoso, Ariel, de las respuestas, de las implicancias. Hace unos días, Dmitry Medvedev, quien ha sido presidente de Rusia, por cierto, y vicepresidente del Consejo de Seguridad, dijo que todos los implicados en este atentado van a pagarlo muy caro. Usó palabras de mayor calibre que no puedo replicar, pero que usted busque en Google y lo va a encontrar.
palabras muy duras, sobre la respuesta que se viene de parte de Rusia. Y habló específicamente que sin importar nacionalidad y estatus, estas personas tendrían que pasar por la justicia rusa. Y ahora uno se pregunta, Ariel, si nos ponemos del lado de la cabeza de quién gobierna en Rusia, quién es Vladimir Putin, por supuesto, que seguramente también cada decisión que va tomando va de la mano con el entorno, ¿no? Porque él obviamente gobierna, pero hay un entorno también que forma parte de esto, del Kremlin. Pero uno se preguntaría, Ariel, ¿qué reacción prepara Rusia al respecto? ¿Es que esta guerra va a escalar a partir de estos acontecimientos del último 22 de marzo? ¿O veremos más bien a un Vladimir Putin mucho más sobrio, mucho más cabeza fría en los días que vienen, Ariel? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que la idea era eso, que escalara, ¿no? Quiero aclarar mis palabras anteriores para que no haya dudas. Una cosa son los métodos de la guerra y otra cosa es atentar contra civiles, como es el caso de una matanza dentro de ¿cómo es? Un espectáculo, un teatro como fue esto. O como el coche bomba que le pusieron a Dugina, a Alexander, la hija de Alexander, en Moscú hace 1 año y medio atrás. Una joven filósofa, estos mismos le metieron una bomba y explotó. Una cosa es la guerra, y en la guerra vale todo, y otra cosa es atacar civiles. Estamos de acuerdo. Pero bueno, en la guerra pasan estas cosas. Estamos de acuerdo. No debería, está penalizado, está condenado por el derecho humanitario internacional, la ley de la guerra, por así está reglamentado, esto no se puede hacer. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo va a reaccionar Putin? Yo creo que este atentado, además de estos anglo-sionistas odian a la humanidad, les gusta esto. Además, lo que querían era lograr provocar en el pueblo ruso un sentimiento de conmoción tan grande que obligara a Putin, al Kremlin, llámalo como quieras, a pasar a una escala superior en la guerra, y esto darle razón a Macron, quien dijo, y que dijo hoy Borrell, que tú decías al principio, los rusos no pueden ganar porque son unas bestias. Y entonces, si escala la guerra, tenemos nosotros razón, que somos unas personas muy humanitarias, muy democráticas, que nos movemos con valores, tenemos razón en ir y reaccionar contra ellos. Lo que ellos buscan es, dado que la guerra está perdida esa guerra para Ucrania, es ver cómo hacemos para que esta guerra pase a un estadio superior, a una escala superior, y ahí nos metemos todos, vamos, los alemanes, los ingleses, total, a ellos sus propios pueblos no les importa nada. Y después negociaremos o no con Rusia, o nos quedaremos con Rusia, la fraccionaremos y demás. Yo creo, no lo sé, yo no hablo con Putin, ni con Medvedev, que es muy duro, ni con Patrushev, ni con ninguno de ellos, pero yo creo que esa gente está muy curtida, son estadistas, ¿no? Macron, Pedrito Sánchez, Rishi Sunak, todos esos son pusilánimes, son unos chicos que están viendo a ver si las encuestas les son buenas o malas, no son estadistas, no son De Gaulle, no son Churchill, te guste más uno o menos, pero eran personas que tienen una visión, como si la tiene Putin. Y Putin sabe que a Rusia no le conviene una escalada en la guerra, entre otras cosas por 2 razones principales. La primera es porque Putin no quiere que se le muera a su gente, no yo pienso que debe querer mucho a su pueblo, primero porque lo votaron en un casi 90%, o sea que si los rusos lo votan será porque lo quieren. Y él creo que de alguna manera está expresando con eso, de no escalar la guerra en proteger a su pueblo, porque por más que tú escales y tomes la iniciativa y tires muchos misiles, te van a responder y vas a perder. Y lo segundo, que yo también creo que esta estupidez de Macron, todos estos líderes europeos que han repetido como gansos estos días que Rusia nos quiere invadir. Y yo, ¿para qué podría querer Rusia invadir Alemania, Francia? ¿Para qué? Además de lo complicado que eso sería y lo difícil de tener
sojuzgado a un pueblo extranjero, es algo muy difícil, aunque Putin fuera un loco, un demente, que no lo es, ¿para qué? ¿Para qué? Rusia es el país más grande del mundo. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. 17 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene la Unión Europea? Toda la Unión Europea, toda Francia, Alemania, España, Portugal, Grecia, Rumanía, todo junto. Tiene 4 millones. O sea que Rusia es 4 veces más grande. Y además, encima, tiene poca población, tiene 145 millones de habitantes, es un país despoblado. Y como tercer factor, es el país más rico en recursos naturales del planeta. Entonces, ¿cuál sería el interés de que Putin quiera llegar a París? No sé, quedarse con la Tour Eiffel. No sé, Macron tendrá miedo que se le quiera quedar con la Tour Eiffel. Con el Louvre no, porque ya tiene el Hermitage, el museo más bonito y completo del mundo, lo tiene ahí en San Petersburgo. No sé qué sueños, qué delirios están metiendo estos líderes europeos en la cabeza de los ciudadanos europeos. No quiere, no puede, no le interesa y no tiene nada para ganar en invadir al resto de Europa. Lo que sí ha dicho, y ahí ya con esto cierro, lo que sí ha dicho que se va a quedar con una parte del territorio ucraniano, donde hay poblaciones prorrusas, que son las 4 provincias que ya están, y yo creo que va a llegar hasta Odessa y probablemente un poco más, porque son poblaciones, Odessa es una ciudad de rusos, hablan ruso, se sienten rusos, quieren ser rusos, y además porque le va a cortar la salida al mar a Ucrania. Y después dijo, sí, pero lo dijo públicamente, este hombre no, yo no sé, no hace nada que no diga públicamente. Va a crear una zona de colchón de unos kilómetros, serán 100, 200, 300 kilómetros, para que la Ucrania que vuelva a ser, no sé de quién, de Suecia o de quien sea, eventualmente le puedan poner algunos misiles allí. Entonces él va a evitar que le pase una zona tampón, una zona de un colchón. Entonces yo creo, una vez más, yo no hablo con Putin, pero viendo lo que es la lógica del poder en la cabeza de esta gente, ¿qué interés puede tener en desencadenar? Sí, ahora le va a tirar más misiles a Kiev y yo creo que ya lo está haciendo y está bien que lo haga, pues se lo merecen. Pero después va a avanzar sobre Odessa y no mucho más. Lo que sí va a hacer es desmilitarizar y desnazificar lo que queda de Ucrania. ¿Cómo lo va a hacer? Masacrando a los que quedan, a los soldados que quedan, a los que vienen. Ellos aplican lo que se llama la teoría alternativa, que curiosamente, yo no soy experto militar, pero me ocupo de estos temas, entonces estudio estos temas, que es una doctrina en la cual, y por eso quiero decir, nos estamos extendiendo quizás un par de minutos más, querido Enzo, porque mucha gente apasionada en tu audiencia, en mi canal también, dice, bueno, pero que los aplaste de una vez. Eso no es geopolítica, eso es pasión. Esto no es un partido de fútbol, que yo le tengo que ganar al otro. No sé cuáles son los 2 clubes de fútbol más importantes de Perú, pero en Argentina sería Boca River. Esto no es Boca River, no es el contra el Madrid. Esto es cerebral, aquí hay que medir todo, calcular todo, qué me conviene y qué no, qué hago sobre todo para que mi gente no sufra tanto. Entonces, él va a hacer eso y creo que no mucho más. Él tiene en su ala más de izquierda, más nacionalista, una enorme oposición. Medvedev expresa eso, que es, vamos a matarlos a todos, vamos ya. Si hoy Medvedev fuera el presidente, capaz que ya habrían arrasado Kiev de hace rato. Pero este hombre es más cerebral, piensa más estratégicamente y yo creo, con humildad, porque bueno, encima yo no soy ruso, que es la mirada y la postura correcta, Enzo. Valiosa esta extensión para entender un poco más sobre qué es lo que puede ocurrir. Yo insisto, y algo que voy a remarcar siempre es que Ariel, no es que obviamente pueda ver el futuro, pero la experiencia y el análisis que él tiene muchas veces nos lleva a escenarios que ya estamos viendo ahora mismo, ¿no? Porque creo yo es importante saber que el futuro de este conflicto
a la larga también nos implica a todos. Y es Claro. importante prever lo que pueda pasar. Estas miradas que nosotros tenemos a través de estos espacios permiten eso precisamente, querido Ariel. Yo te quiero agradecer por habernos brindado hoy tu tiempo, Ariel. Sé que estás recuperándote de salud y en verdad me da mucho gusto. Del dengue, del dengue. Del dengue. Cuídense del dengue, hermanos. Fíjense el dengue, Yo lo tuve el dengue también suave. es muy fuerte, sí. ¿Tú lo has tenido también? ¿Lo has sufrido? Un familiar está Familiar. con dengue ahora mismo, espero yo, bueno, estoy segurísimo que va a Ah, poder reponerse, yo espero lo mismo, Ariel, te agradezco por eso, siempre tu gentileza, y por favor, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar acá en esta plataforma, querido Ariel Umpierres? aquí, Ajá, Geopolítica Ariel Umpierre. Habrás notado, Enzo, que le he puesto ahí una luz, hay un sí, asesor. Vamos a ver cómo queda acá. Escucho opiniones de la audiencia, algunos dicen que les gusta, otros que no, pero allí en Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube siempre estamos, pero para mí es un placer acompañar a Prensa Alternativa, a ti, Enzo, en particular, y al querido hermano, es un hermano, el J, también un abrazo para él. muchas gracias, Ariel. Bueno, la pregunta, Ariel, de cuáles son los equipos más importantes de Perú, yo le respondería que Alianza Lima y su reserva. Ah, Saludos para todos mis amigos de Universitario de Deportes también. Querido Ariel, muchas no gracias. me metas en problemas, ¿eh? No, No me tranquilo, metas en problemas tranquilo, porque yo tranquilo. ahí sé que este tema puede ser causa de conflictos. El Un fútbol abrazo, siempre. hermano. Muchas gracias, Ariel. Querido público, nos despedimos. Seguramente nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Esto es Prensa Alternativa. Suscríbanse a nuestro canal, al canal de Ariel también, por supuesto. Denle like, comenten, compartan, que es totalmente gratis. Nos estaremos viendo muy pronto. Hasta